Hola, ¿cómo se encuentran? Aquí nos encontramos en un nuevo video donde este día les hablaré sobre los que serían el método de mallas con un diagrama esquemático que consta de un circuito de 3 mallas con dos diferentes fuentes de voltaje distintas, pero con la misma dirección de sentido. Ambas irían en la misma dirección, que sería nuestro sentido horario, y donde nos encontraremos con la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Para ello utilizaremos el método de restitución del método de Mayer. Solo nos enfocaremos en eso y también resolveremos paso a paso cada uno con el método de reducción para ir disminuyendo cada uno de los resultados. Bueno, vamos a nuestra pizarrita. Ya una vez aquí en nuestro análisis, mostrándoles el diagrama esquemático, miramos lo siguiente. Como podemos observar, tenemos los siguientes datos: la resistencia de 600 ohmios, otra resistencia compartida de 400 ohmios y otra resistencia compartida de 100 ohmios. Luego aquí nos encontramos con una resistencia en serie de 200 ohmios, como también una resistencia de 300 ohmios que está compartida con una fuente de voltaje de alimentación de 5 voltios. Y nuestra otra fuente de alimentación en nuestra corriente 1 es de 12 voltios. Ambas en sentido horario, claramente. Y como también nos encontramos con la malla número 3, que tendría estos datos. Tenemos una resistencia de 500 ohmios, otra resistencia de 200 ohmios, 300 ohmios. También tenemos esta resistencia compartida de 300 ohmios, que también influiría en esta malla. Y por último, esta otra resistencia compartida de 400 ohmios. Tenemos que empezar de sentido horario para empezar con la resolución del método de mallas. Tendríamos los siguientes datos sacados y ahorita les explicaré cómo los sacamos. Tendríamos así estos datos de nuestra malla 1, tendríamos este resultado: 1100 de la corriente 1 menos 100 de la corriente 2 menos 400 de la corriente 3 igual a 12, que es nuestro voltaje. Ahora tenemos la malla 2, que tenemos 100 menos 100 de la corriente 1 más 600 de la corriente 2 menos 300 de la corriente 3 igual a 5, que es nuestra fuente de alimentación, nuestro voltaje. Y de la malla 3 tenemos menos 400 de la corriente 1 menos 300 de la corriente 2 más 1400 de la corriente 3 igual a nuestro voltaje, que serían 7 voltios, ya que eso es la resta de cómo están compartidas, mejor dicho, cómo es nuestro resultado de la malla 3 y ambas se están compartiendo. Tendríamos que restar. Además, recuerden que esto está al revés. Como está al revés, o sea, está en sentido contrario, esto indica cómo deberíamos si deberíamos restar o deberíamos sumar en los voltajes. Y aquí, claro, indica como está al revés, tendríamos que restar. Nos daría 12 menos 5, 7 voltios. Ahora, ¿cómo sacamos los resultados? Los sacamos de la siguiente manera. Aquí, como tenemos 600 ohmios, vamos a ver aquí. Esto lo vamos a sumar todas las resistencias en una malla. Primero la malla 1, 600 más 400 más 100. Nos daría 1100 ohmios. Ahora, como recordemos que esto empieza en sentido horario, de aquí, luego esta resistencia y luego esta. Para lo siguiente nos da 1100 ohmios. Ya tenemos un dato de la corriente 1. Ahora, como comenzamos aquí, pondremos los siguientes datos de esta, de 100 ohmios y 400 ohmios. Esta sería nuestra corriente 2 y esta sería nuestra corriente 3. Para la malla número 2, esta resistencia compartida sería nuestra malla, nuestra resistencia, que tenemos que sumar todo. 100 más 200, 300 más 306. Tendríamos 600 ohmios. Ese sería nuestro resultado en nuestra corriente 2 mejor dicho, nuestra malla, en la corriente 2 de nuestra malla, nuestra corriente 2 de la malla número 2. Y recordemos que cuando están compartidas, deberían colocar el dato, y cuando son así en serie, deberían sumarlo todo. Como ven, aquí vamos a empezar a sumar todo.
Esto nos daría 600 ohmios. Esto lo copia nomás. 100 ohmios. Nuestra corriente 1 sería esta. La sumatoria de todas las resistencias sería nuestra corriente 2. Y esta sería nuestra corriente número 3, 300 ohmios. Bueno, menos 300 ohmios. Como están compartidas, las restamos cada una. Nos daría, para la malla 2, nos daría menos 100 de la corriente 1 más 600 ohmios de la corriente 2 menos 300 ohmios de la corriente 3 igual a 5 de nuestra fuente de voltaje. Ahora, aquí tenemos nuestra malla número 3, que tenemos lo siguiente. Tenemos, como podemos observar, tenemos 400 de nuestra resistencia de 400 ohmios. Empezando de la malla 3. Esto lo copiamos nomás. Está compartido. Luego aquí tenemos la resistencia de 300 ohmios. Que estaría esta, la compartida. La dejaremos aquí en como nuestra corriente número 2, corriente 1, y esta sería nuestra corriente número 2. Ahora tenemos aquí lo mismo. Esta. De acá vamos a empezar, bueno, estas ya son en serie. De acá vamos a hacer la sumatoria de cada una de las resistencias. Tenemos 500 más 400, 900, más 300, 1100, 1200, más 300, 1500, 1700. Así tendríamos que ir teniendo cada uno de los datos. Para nuestra malla 1, como había indicado yo antes, 1100 ohmios de la corriente 1 menos 100 ohmios de la corriente 2 menos 400 ohmios de la corriente 3 igual a nuestra fuente de voltaje, que sería nuestra 12 voltios. Para la malla 2, menos 100 ohmios de la corriente 1 más 600 ohmios de la corriente 2 menos 300 ohmios de la corriente 3 igual a nuestro voltaje 5 voltios. Aquí tenemos menos 400 ohmios de la corriente 1 menos 300 ohmios de la corriente 2 más 1700 de la corriente 3, 1700 ohmios de la corriente 3 igual a la resta de estos, que daría 7 voltios, la resta de nuestro voltaje. Ahora iríamos a nuestro siguiente paso, ya que como tenemos esto, vamos a aplicar el método de reducción. Primero para la malla 1 y la malla 2, y luego utilizamos lo vamos a nombrar como ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Primero haremos la ecuación 1 y la ecuación 2, luego lo haremos aparte con la ecuación 2 y la ecuación 3. Y luego de eso, el resultado de ambos lo haremos. Cada uno ya nos daría reducido a dos ecuaciones, para los cuales haremos nuestra resolución, nuestra aplicación de nuestro método de reducción, para sacar así nuestra primera corriente, que sería, vamos a tratar de sacar la corriente número 3. Vamos a ello. Bien, como podemos observar, que tendremos los datos de nuestra ecuación. Ahora, para poder, aquí ya lo puse, ponemos, como les dije anteriormente, ecuación 1 con ecuación 2. Ponemos aquí, para no hacerlo largo, podemos hacerlo de dos maneras. Esta sería la más larga. La que yo voy a aplicar sería para resolverlo en menos cantidad de tiempo y hacerlo mucho y trabajar con una excesiva cantidad de números, porque a veces sale muy alta si lo haces de la siguiente manera. Por ejemplo, si pones 1100 por 100 y 100 por 1100 lo multiplicas, te va a salir un número para eliminar, vas a tener que hacer la sumatoria, la resta también, pero van a salir números muy grandes, y así aplicando a cada una de las mallas también con nuestras ecuaciones va a salir muy grandes. Así que yo, para que no se compliquen, lo haré de la siguiente manera. Simplemente el de abajo, la ecuación 2, luego lo multiplicaré por 11. Como resultado 1100. Este sería nuestro resultado de nuestra ecuación. 1100 de la corriente 1, esto se copia tal como cual estaba, ya que no se multiplica por 1, pueden ponerle, pero no cambia nada igual. 1100 de la corriente 1 menos 100 de la corriente 2 menos 400 de la corriente 3 igual a 2. También tendríamos como resultado de abajo salió 1100 de la corriente 1, se elimina, más 6600 de la corriente 2 menos 3300 de la corriente 3 igual a 55 de nuestro voltaje. Ahora,
Esto se tacha, esto se resta y nos quedaría 6500. Y esto se suma porque son signos iguales. Esto se suma, signos iguales se suman, tenemos 67. Tendríamos 6500 de la ohmios de la corriente 2 menos 3700 ohmios de la corriente 3 igual a 67 voltios. Ahora con todo esto diríamos, no, ya tenemos el resultado de nuestra ecuación. Ahora haremos con nuestra ecuación número 2 y la ecuación 3. Como pueden observar, esta de aquí. Haremos el mismo procedimiento. Aplicando todo esto que les acabo de explicar, solamente que con la ecuación número 2 y 3. Bueno, aquí nos encontramos con la resolución de nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La ecuación número 2 la multiplicaremos por menos 4 para que no nos den números muy grandes. Y podamos trabajar lo más reducido posible con los números y que no se nos complique la resolución de esto. Ahora, una vez lo multiplicamos, nos daría esto, tendríamos, aquí me faltó el sí. Aquí tendríamos, a ver, para ello, este era el que se queda con, este pasa a ser positivo, el símbolo se intercambió para que se pueda hacer la resta y para que nos pueda dar estos resultados. Tendríamos como datos 400 de la corriente 1, 400 ohmios de la corriente 1 menos 2400 de la corriente 2 más 1200 ohmios de la corriente 3 igual a menos 20 voltios. Ahora tendríamos nuestra ecuación 2 se mantiene, la ecuación 3 se mantiene, como tenemos menos 400 ohmios de la corriente 1 menos 300 ohmios de la corriente 2 más 1700 ohmios de la corriente 3 igual a 100 voltios. Hacemos la operación, esto se elimina, tendríamos, esto se suma, como son signos iguales, pero con signo negativo, tendríamos menos 2700 de la corriente 2. Y esto se suma, nos darían 2900 de la corriente 3, igual a menos 13 voltios. Tendríamos esto, más 2700 ohmios de la corriente 2, más 2900 de la ohmios de la corriente 3, igual a menos 13 voltios. Ahora con todo esto añadiremos la ecuación que sacamos anteriormente y la juntaremos con esta y ya tendríamos que resolverla y estaríamos más cerca cada vez de sacar la corriente número 3. Bueno, aquí tendríamos ya las ecuaciones del resultado sacado de las ecuaciones anteriores. Ahora para esto, ¿qué haremos? Aquí seríamos lo siguiente. Son números poquitos más grandes, no hay mucha diferencia la verdad, pero son números con los cuales podemos trabajar. No son números de más de 6, 5 dígitos, incluso hasta 9 dígitos. Sería más fácil su resolución. Trabajaríamos con estos números. Como solo lo que se aplica aquí son ceros, multiplicaremos, como les dije anteriormente, al iniciar, podríamos multiplicar este aquí, 6500 por toda esta ecuación. Y 2700 por toda esta ecuación, pero para no hacerlo más grande, y ese sería el problema de para complicarse en este método de reducción. Así que solamente lo que haremos sería multiplicar, como son solamente ceros, y también no hay necesidad de cambiar ahorita los signos, y multiplicaremos también solamente 27. Multiplicaríamos por 27 toda esta ecuación y la de abajo la multiplicaríamos por 65, ya que no influirían los ceros, nos daría un resultado, como resultado esto. Por una vez multiplicado nos daría ese resultado, 175.500 de la corriente número 2 menos 99.900 ohmios de la corriente número 3 igual a 1809 voltios. En la otra ecuación de abajo tendríamos menos 175.500 ohmios de la corriente 2 más 188.500 ohmios de la corriente 3 sería igual a menos 845 voltios. Bueno, hacemos la operación de cada uno de ellos, que nos daría como resultado lo siguiente. Esto se eliminaría, y para esto tendríamos lo siguiente.
Tendríamos esto como resultado. Tendríamos este resultado: 88.600 ohmios de la corriente número 3 igual a 964 voltios. Para ello, lo que haremos el despeje de nuestra ecuación que quedó. Este sería nuestro resultado. Nos quedaría la corriente 3 sería igual, como estamos jugando, pasará a dividir. Nos daría igual a 964 sobre 88.600. Bien. Y en lo que eso nos daría como resultado 0, a ver si me alcanza el espacio, 0, 10. También tendríamos 88 que entraría aquí. Y esto solamente en amperios. Si lo convertimos en miliamperios, lo que nos daría sería lo siguiente. Esto sería tal que así, porque recordemos que solamente deberíamos recorrer la coma 2 a la derecha, ya que estaríamos multiplicándolo por 1000. Nos daría 1,088 miliamperios. Ya tendríamos nuestra corriente número 3 y sustituiríamos datos, los reemplazamos, y para ello ya tendríamos las siguientes corrientes de cada una de nuestras 3 mallas, tanto para la malla 1, malla 2, y ya tenemos nuestra malla número 3. Y corrijo esto: 1000 tiene 3 ceros, lo recorro 3 ceros aquí a la derecha, 1, 2 y 3, nos daría 10,88 miliamperios convertidos en miliamperios. Ahora veremos sustituiremos los valores de los resultados de las ecuaciones que sacamos anteriormente con este valor de nuestra corriente de la malla número 3. Dicho, nuestra corriente 3 tenemos lo siguiente. Como lo había indicado anteriormente, esto lo podemos multiplicar por esto. Lo que hicimos aquí fue, mejor dicho, lo que hicimos aquí fue reemplazar sustituimos el valor que teníamos aquí por nuestros resultados de nuestra corriente que sacamos anteriormente como 0,1088 amperios. Ese va a ser el valor que vamos a utilizar aquí para nuestra corriente número 3. Lo reemplazamos, esto lo multiplicamos por esto. Ya una vez multiplicado, que nos daría un resultado de 31,552, lo pasaríamos al otro lado, que esto pasaría de estar sumando, pasaría a estar restando, lo que nos daría lo siguiente: menos 13 menos 31,552 nos daría 44.552. Ahora para esto tendríamos para esto como estaba multiplicando pasamos a dividir. 1700 pasa a dividir y esto nos daría igual a esto, que nos sacaría como resultado la división 0,0165 amperios convertidos a miliamperios, que sería multiplicado por 1000, nos daría como resultado la corriente 2 sería igual a 16,5 miliamperios. Ahora ya tenemos sacada nuestra corriente número 2. Ahora, para sacar la corriente número 1, lo que tendríamos que hacer sería volver desde antes, donde habíamos hecho la ecuación, donde eliminamos la ecuación 1 y solo nos quedaban nos quedaba la corriente 2 y la corriente 3. Ahora vamos a volver a la ecuación donde estaba principalmente nuestra ecuación número 1. Una vez ello iremos con la resolución, y para aclarar, esto era un negativo. Tenemos que bajar el signo y ya una vez realizamos todo lo demás. No se olviden de colocar el signo correspondiente a cada una de sus ecuaciones. Una vez todo esto ya sacado, miren, ya tenemos nuestra ecuación donde ya estaba anteriormente, cuando teníamos nuestra corriente número 1. Ahora reemplazaríamos los valores menos 100
Por los valores que ya obtenidos, como tendríamos lo siguiente: menos 100 ohmios de la corriente 1 más 600 ohmios de la corriente 2 menos 300 ohmios de la corriente 3 igual a 5 voltios. Ahora, todo bien hasta ahí, hasta que reemplazamos datos: menos 100 ohmios de la corriente 1 más 600 ohmios de la corriente 2, mejor dicho, más 600 multiplicado por 0,0165 16 0,0165. Ahora aquí esto lo restaríamos, el resultado de esto lo restaríamos con menos 300, reemplazando a la corriente 2 0,01088 igual a 5. Ahora, el resultado de esto sería tipo menos 100 ohmios de la corriente 1 más 6636 igual a 5. Ahora, de nuestra corriente 1 tendríamos esto. Una vez esto pasaríamos a restar con 5 volts con este 5. Y una vez eso, nos daría como resultado este que tenemos aquí. Que tendríamos aquí un resultado de esta coma, casi me olvido. Tendríamos 6,636. De esto lo restamos con esto y nos daría como resultado 1,636. Claro, una vez ya sacado 1,636 lo dividimos entre 100 menos en la división. Lo que hacemos simplemente, esto se convertiría en positivo y esto pasaría de la corriente 1, lo dividimos, sacamos el resultado, nos daría como resultado un resultado positivo 0,01636 amperios. Ya convertido en miliamperios, solamente recuerdan tres números a la derecha y nos daría como resultado también en miliamperios, nos daría 16,36 miliamperios. Como bien ya podemos observar, tenemos nuestra corriente 1, nuestra corriente 2 y aquí corriente 2 sacados en miliamperios, corriente 2, corriente 1 y nuestra corriente número 3. De nuestras 3 mallas. Bueno, eso sería todo lo que sería el método de mallas en este circuito con 3 mallas y 2 fuentes de alimentación de diferentes voltajes. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Recuerden, no es largo, no es difícil, solamente es algo largo, pero una vez le agarras el hilo ya es mucho más fácil de comprender. Para esto nada más ya tenemos el resultado de nuestras 3 corrientes, de nuestras 3 mallas, y ese sería todo el resultado, el procedimiento que haríamos para sacar esas 3 corrientes de nuestras 3 mallas en este diagrama, en este diagrama esquemático. Espero que les haya gustado, ha sido un placer. Nos vemos en un próximo video. Adiós.